de la contraposición entre el mal y la paz o la justicia. Se da cuenta que hay una contraposición, siempre está apareciendo. Eso es lo que nosotros hacemos entonces en el estudio de la semiótica. Aparecen las palabras que nos hacen a nosotros, o una estructura en el texto que nos hace meditar, pensar, de que el texto nos está hablando. Otro ejemplo, Proverbios capítulo 3, miren ustedes. Yo uso mucho este texto de Proverbios, Darwin, para que usted lo ponga siempre en su agenda cuando haga una visita pastoral. Mire que todo el Proverbios 3, por lo menos del 1 al 10, siempre hay una demanda y después hay una promesa. No te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Promesa, porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán. Demanda, versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, escríbelas en la tabla de tu corazón. Promesa, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Esa es la estructura del texto, ¿se dan cuenta? Una demanda, una promesa, una demanda. Entonces lo que hacemos con el análisis semiótico es que estudiamos solamente el texto. Y para terminar esta sesión, estudiantes, entonces, piensen ustedes, nos falta... Hay una diferencia profunda entre exégetas y hermenéuticos. Sí, claro, ya voy a explicar. Entonces, están preguntando que si hay diferencia entre exégetas y hermeneutas. Sí, ya voy a explicar. Entonces, digamos que con el texto aplicamos la semiótica. Usted no está preocupado por nada de lo que ha pasado en la historia del texto. Usted va al texto, el texto dice esto. Por eso cuando ustedes lean las revistas de Rivla, por ejemplo, en las revistas de Rivla dice análisis estructural o análisis narrativo de Marcos 11 del 1 al 15, por decir algo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que escribió, ese biblista, no está preocupado por lo que pasó antes en el texto, y por eso aclara análisis narrativo o análisis estructural, no más. En eso se concentra. ¿Está claro? Pero otro es análisis exegético o análisis histórico del texto. Ahí ya se ve qué pasó, quién escribió, qué dice fulano, qué dice el sutano, qué dice el códice, no sé qué, todos esos papiros, pergaminos. Ahí ya es otra cosa. Entonces por eso cuando usted se acerca al texto, usted lo tiene en sus manos. Es el gran regalo que nosotros tenemos, es el texto bíblico. Ahí lo tenemos, lo abrimos, cada uno lo interpreta. Pero también tenemos que aprender a hacer análisis estructural, análisis narrativo. ¿Por qué está esta palabra? Esta palabra es un sinónimo, este es un antónimo, este es un paralelo, este es un quiasmo, este es una estructura concéntrica. Todo eso aprendemos en el análisis semiótico. Y para finalizar entonces, hacemos el después del texto, es cómo se interpreta el texto a través del tiempo, a través de la historia, cómo se ha interpretado, ¿no? ¿Cómo lo comprendemos hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo lo apropiamos, actualizamos hoy? Eso es lo que hacemos con la hermenéutica. Entonces, digamos así que exégesis hay una relación estrecha entre exégesis y hermenéutica, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la palabra exégesis viene del griego exégesis, que significa explicar. Y la palabra hermenéutica viene de hermeneuin, que significa interpretar. Entonces, yo uso una ilustración que aprendí en un curso, es que la exégesis es todo lo que yo uso para ablandar el texto y sacarle el jugo con la interpretación. O sea, sin exégesis, mi interpretación puede ser muy limitada, pero no necesariamente la interpretación que yo haga de un texto depende del exégesis. Yo puedo hacer interpretación sin necesidad de hacer exégesis. Yo simplemente leo desde mi contexto, mi biografía, mis experiencias de vida.
yo entro al texto. Pero cuando yo ya hago exégesis, yo ya uso todos estos métodos histórico-críticos, hago uso de qué pasó antes en la historia y todo eso, ahí estoy explicando lo que ha pasado para entender el texto. Entonces, digamos, es como cuando usted usa un mortero y toma un diente de ajo, lo pone ahí. Usted el ajo en sí no le puede sacar el jugo y por más que ponga el ajo así entero no le da el mismo sabor a la comida. Usted necesita exprimirlo para sacarle el juguito al ajo y que le dé buen sabor a la comida. Entonces yo digo que los métodos exegéticos o histórico-críticos sirven para ablandar el texto. Lo ablandan y ahí sí yo entro al texto y le encuentro más sentido. ¿Sí? Yo sé que para algunos es muy difícil entender esto hoy en una sola clase, pero para eso existe un curso exclusivamente para trabajar lo que es formación e interpretación de la Biblia. ¿Okay? Bien, ¿tienen preguntas? Bueno, para terminar la sesión de hoy, queridos estudiantes, entonces vamos a hablar del problema sinóptico. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de qué es el problema sinóptico? ¿Alguien de ustedes tiene una idea de qué es el problema sinóptico? Es la relación esta de los evangelios con Marcos y... Entonces el problema sinóptico, exactamente, el problema sinóptico se dedica de las relaciones, de coincidencias y de divergencias que hay entre los evangelios sinópticos, entre Mateo, Marcos y Lucas. En otras palabras, la pregunta que surge ahí en el problema sinóptico es ¿quién copió a quién? Por ejemplo, en el texto que vimos de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿quién copió a quién? ¿Mateo copió a Marcos? ¿Marcos copió a Mateo? ¿Lucas copió a Marcos? ¿Marcos copió a Lucas? ¿Quién? Ese es el problema sinóptico. ¿Sí? Ah, no, Patricia se dio cuenta de eso fácilmente. ¿Quién copió a quién? Pero es que eso era lo que bueno, que nosotros... Entonces, ¿quién fue primero? ¿Cuál fue el primer escrito? ¿Verdad? Ese es el problema sinóptico. Entonces, hay varias hipótesis al respecto, pero la hipótesis más aceptada es la siguiente. Escuchen esta hipótesis. La hipótesis más acertada es una hipótesis. ¿Saben qué es una hipótesis? Es algo que todavía está por confirmarse, pero que es lo más acertado hasta el día de hoy, 23 de febrero del año 2013. Y si hay alguien en internet que conozca algo que haya cambiado, me lo avisa, por favor, pero con decencia en el internet. Bueno, entonces, la hipótesis más acertada es que Marcos, el Evangelio de Marcos, como el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los Evangelios, porque fue el primero en escribirse de los Evangelios, tiene que ser una de las fuentes primarias. Y otra fuente es la que se llama, o le han dicho los eruditos, la fuente de los dichos. ¿De los dichos de quién? De los dichos de Jesús, se llama así. Y en alemán, esa fuente de los dichos, los alemanes le colocaron el nombre, porque en alemán el término fuente es Quelle. Por eso es una redundancia decir fuente Q, es una redundancia, porque Quelle significa fuente. Entonces, digamos, para nosotros, aprendamos mejor a decir la fuente de los dichos de Jesús. Hoy no vamos a explicar cómo surgen los dichos de Jesús, cómo es todo eso, pero lo que queremos decirles es que esa fuente de los dichos tiene un material que se considera fueron las enseñanzas y los dichos de Jesús en vida. ¿Sí?
bien sea por tradición, que se entiende así como fuente de los dichos, bien sea por investigación, porque está comprobado, pero digamos, eso se llama fuente de los dichos, la fuente Q o Kele. Entonces, el Evangelio de Mateo, en este caso, lo que tiene el Evangelio de Mateo, tomó tanto del Evangelio de Marcos como de la fuente de los dichos. Y el Evangelio de Lucas tomó tanto del Evangelio de Marcos como de la fuente Q o fuente de los dichos. Por eso aparecen los textos y palabras parecidas en los evangelios sinópticos. Entonces es claro que primero fue Marcos, pero que a la par de Marcos hay una fuente que se llama la fuente de los dichos. Tanto Mateo como Lucas tomaron de Marcos y de los dichos. Ahora bien, a la par de esto, Mateo también tiene su propia fuente, llamémoslo así, el material propio de Mateo. Material propio de Mateo. Y Lucas tiene también su propio material. Entonces le llamamos material propio. Ya vamos a hacer un ejercicio de Lucas. Entonces, aquí les colocan, digamos, Mateo para identificarlo, y aquí le ponemos una L para decir que es Lucas. Entonces, así es que tratan de solucionar este problema que se conoce con el nombre del problema sinóptico. Ahora bien, queridos estudiantes, ¿cómo y dónde encontramos la fuente de los dichos? O sea, la Kele. ¿Cómo podemos nosotros identificar de todo lo que dicen los evangelios qué es de la fuente de los dichos y qué es del evangelio de Marcos y qué es de Mateo y qué es de Lucas? Pues a partir de la comparación de la comparación literaria entre Mateo y Lucas. Y otra pregunta que surge en el problema sinóptico es ¿por qué Marcos es una fuente común a Mateo y Lucas? ¿Cómo lo sabemos que Marcos es una fuente común a Mateo y Lucas? La respuesta es por el orden de las unidades, como nos dimos cuenta ahorita en el ejercicio de la sanidad de la suegra de Pedro. Hay un orden, ¿se dan cuenta? Mateo y Lucas coinciden entre ellos cuando también coinciden con Marcos, pero cuando no coinciden entre ellos tampoco coinciden con Marcos. Y la otra razón es que hay cambios terminológicos, estilísticos, gramaticales, teológicos hechos por Mateo y por Lucas sobre el texto de Marcos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una actividad. Vamos a comparar, por favor. Ya con esto terminamos. Yo sé que estamos cansados. Vamos a comparar Mateo 19, 23, 24 con Marcos 10, 23, 25 y con Lucas 18, 24 al 25. Y la pregunta es,